Vamos a presentar a la doctora Ivy Riano de Dartmouth Cancer Center. Vamos a discutir ahora un caso y el caso lo vamos a discutir también con el doctor Alberto Chiappori de Moffitt Cancer Center de Tampa. Muchas gracias por venir ustedes dos, bienvenidos. Muchas gracias, doctor Raes. Permítame un momento. Me dicen si están viendo la presentación. Eh, ¿Están viendo las imágenes, la diapositiva? Sí, sí, sí lo vemos. Ok, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los que nos están viendo. Primero que todo, quiero agradecer a Grace por la oportunidad de pertenecer a este foro el día de hoy tan importante para nuestros pacientes y discutir sobre las terapias dirigidas de cáncer de pulmón. Como me presentó el doctor Raj, yo soy la doctora Ivy Riaño. Ahorita me uno al equipo de oncología torácica en Dartmouth, en los Estados Unidos, y yo tengo la tarea de introducirlos al tema de la inmunoterapia neoadyuvante. Neoadyuvante significa que es dada antes de la cirugía y esto es una reciente estrategia terapéutica que es acerca del 2022 estamos empezando a tener nuevos medicamentos que podemos utilizar en en esta parte del tratamiento en particular para estadios tempranos de cáncer de pulmón. Entonces voy a presentar un caso, voy a empezar a hacerlo de la manera más sencilla para que ustedes lo entiendan. Esta es una paciente femenina de 65 años. Ella inicialmente se presentó con disfonía progresiva, tenía unas molestias en sus cuerdas vocales, estaba disfónica y esto la llevó a ir a su médico primario, quien le ordenó unos estudios adicionales y encontraron una normalidad en sus cuerdas vocales llamada como leucoplaquia. Ella no presentaba en ese momento ningún síntoma respiratorio, sin embargo, dado los estudios que enviaron, su médico le ordenó un estudio de imagen que conocemos como tomografía axial computarizada o TAC del tórax y allí reveló inesperadamente una masa en el pulmón derecho, que vamos a ver más adelante. Para conocer un poquito más acerca de esta paciente, 66 años, tenía bastantes o tiene bastantes preexistencias, enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidemia, osteoartritis, le afectaba su muñeca, su rodilla, tenía enfermedad coronaria y ya había tenido angioplastía coronaria con posicionamiento de stents en sus arterias coronarias del corazón y había también tenido cirugía de histerectomía, le habían removido el útero. Su historia familiar era importante porque su padre había tenido cáncer de próstata y su hermano cáncer de riñón. La historia social era una paciente que había perdido a su esposo, tiene dos hijos con muy buen soporte por parte de sus hijos, la acompañaban a las citas y tenía una historia importante de tabaco de 75 paquete años de cigarrillos. Si usted no está familiarizado con esto es una medida que nosotros los médicos calculamos para saber cuántos cigarrillos usted ha consumido durante el transcurso de su vida y arriba de 20 paquete años empieza a ser representativo y empieza a ser una indicación para hacer una detección temprana de cáncer de pulmón. El examen físico de esta paciente realmente era pues solamente representativo por su problema de las cuerdas vocales, pero respiratorio no se le encontró nada. Esta es la tomografía del tórax que inicialmente se envió y se encontró una masa espiculada en el lóbulo superior del pulmón derecho de aproximadamente 4,5 por 6,5 por 4 centímetros. Entonces, así es como luce una tomografía. Lo que estamos viendo, la masa la estamos viendo en el lado derecho. Básicamente usted está acostado y la imagen que estamos viendo es como un corte axial así, lo estamos como viendo de abajo y así es que vimos la masa tan prominente que esta paciente tenía. Aparentemente se leyó como que tenía sospecha de adenopatía, linfadenopatía pulmonar. Significa que algunos ganglios linfáticos estaban un poquito más grandes, estaban un poquito más inflamados, así se veía en la tomografía. Entonces, cuando tenemos un paciente con una masa de estas características, nuestro siguiente paso es proceder a una biopsia. Se hizo inicialmente una biopsia guiada por tomografía.
Se saca un pedazo del tejido y reveló adenocarcinoma invasivo y posteriormente la paciente para completar el estadiaje, porque siempre es importante saber qué tan expandido está su cáncer. Para el cáncer de pulmón en particular, utilizamos ultrasonido endobronquial más aspiración con aguja fina, en inglés le conocemos como IVUS. Esta patología también confirmó cáncer de pulmón de células no pequeñas, que es el tipo de cáncer de pulmón más frecuente, tipo adenocarcinoma, y el estadio fue 2B. Como usted puede ver ahí, este 3N0, M0, déjeme, le indico un poquito más cómo se hace este estadio para que usted tenga una mejor comprensión. Básicamente el cáncer de pulmón nosotros lo vemos grande en tres grupos: localizado, que solamente está en el pulmón; localmente avanzado, pulmón, afectando algunos ganglios linfáticos; y metastásico, cuando está en todas las partes del cuerpo. T está por el tamaño. Como ustedes vieron, en la tomografía era un tumor grande, de cerca de 6 centímetros. N está por ganglios linfáticos. ¿Qué tanto ganglios linfáticos está afectando? En este caso, el IBUS, no, el IBUS o el ultrasonido endobraquial no mostró ningún ganglio linfático, por eso es N0. Y M0, porque cuando se hicieron los otros estudios no se encontró más metástasis en el hígado, no se encontró metástasis en el cerebro. Entonces, la paciente se clasificó como un estadio 2 y B. Quiere decir que estadios 1, 2 y algunos estadios 3 es lo que nosotros consideramos como enfermedad localizada. Y eso es importante saberlo porque generalmente vamos a tratar con cirugía, que es como la meta. Y si es enfermedad avanzada, significa que ya está metastásica, preferimos un enfoque mucho más sistémico para nuestra paciente. Entonces, esto fue lo que le reportó su patología. También es importante comentarles que ese tejido, esa biopsia se mandó para hacerse una secuencia genética del tumor, que en este caso no mostró mutaciones accionables. Esta secuencia genética del tumor también es conocida como prueba de biomarcadores, prueba de mutaciones, pruebas genómicas, pruebas moleculares, tiene muchos nombres también en español, y era un poco lo que nos explicaba la doctora Estela Maris en la presentación anterior, y por qué es importante realizar estas pruebas en el tumor cuando diagnosticamos un paciente con cáncer de pulmón de células pequeñas. Bueno, pues porque si encontramos una mutación, como la doctora Estela Maris nos indicó, por ejemplo, EGFR, le podemos llegar a ofrecer un medicamento en particular a este paciente. Y podemos también, nos indica un poquito sobre la agresividad del cáncer del paciente. Entonces, en este paciente no encontramos ninguna mutación accionable, y otra cosa que ustedes van a ver en el reporte de sus patologías es el estatus de PDL1, que en este caso la paciente tenía un score del 50%. Entonces, yo sé que esta es otra pregunta a los pacientes sobre qué significa la expresión de PDL1 en el cáncer de pulmón de células pequeñas. Y antes de entrar a la gran pregunta, que es resolver qué le vamos a ofrecer de tratamiento a esta paciente, no sé si alguien del panel quisiera intervenir para comentarnos y explicarle un poco a los pacientes qué es la expresión del PDL1. De repente podríamos decirles que nosotros en la inmunoterapia no tenemos un marcador que diga qué pacientes van a responder o no. Entonces la expresión del PDL1 la usamos para indicar qué pacientes tienen mayor chance de responder. Y la expresión de PDL1 es una tinción que hacemos en el tumor, ¿no? En el tumor cuando sacamos láminas y lo pintamos, esa es una tinción que se hace en el tumor y que es el único marcador que tenemos para tratar de saber qué pacientes van a responder o no a la inmunoterapia, ¿no? Yo creo que esa es una forma de explicar la aplicación práctica del PL1. Es correcto. Esta es una proteína, es una tinción, y para que nuestros pacientes tengan una idea, entre mayor es el número de este PDL1, se presume que mayor es la respuesta a la inmunoterapia; menor es el número, menor es la respuesta. Sin embargo, algunos pacientes, cuando el número es menor, han mostrado buena respuesta a la inmunoterapia, y a veces puede llegar a ser un poquito frustrante con algunos pacientes. No es un biomarcador perfecto, pero nos ayuda un poco a entender qué pacientes se van a beneficiar de la inmunoterapia. Yo creo que ese comentario es muy importante, ¿verdad? Porque los pacientes a veces piensan que la inmunoterapia funciona para todos, pero lamentablemente es una ciencia nueva que recién la estamos desarrollando en los últimos 10 años, entonces se entiende que todavía no funciona para todos. Por eso incluso a veces los pacientes se frustran
que a veces en estadio 4, por ejemplo, usamos inmunoterapia con quimo y dicen, pero yo solo quiero inmunoterapia, no quiero quimo. Es que no, como es una ciencia nueva, no es 100% exacta y no tenemos un buen marcador. Este es el mejor marcador que tenemos y aún así es difícil predecir quién va a responder a la inmunoterapia o no, ¿no? Es correcto, inclusive algunos pacientes a quienes les ofrecemos inmunoterapia antes de la cirugía, algunos de esos medicamentos están aprobados inclusive para pacientes que muestran PDL1 cero. Entonces es importante entender eso. Sin embargo, quería mencionarlo para que usted como paciente cuando lea su reporte tenga una idea de qué es ese PDL1.